En este vídeo vamos a utilizar un modelo de alto orden obtenido por elementos finitos para ver pues, sus polos cero, respuesta en tiempo, en frecuencia y simular los modos de vibración. El modelado, pues básicamente estamos diciendo eso, que un muelle no tiene por qué ser K por X, como tiene masa propia y estructura interna en que se pueden propagar vibraciones a lo largo de él, pues bueno, pues teóricamente es un modelo dinámico, ¿vale? Y ese modelo dinámico, pues lo que se denomina en metodología de elementos finitos, pues podría modelarlo dividiendo ese muelle en 10, 20, 50 o 100 muelles más pequeños, ¿vale? Y haciendo las ecuaciones de todo este modelo de orden alto hasta que, llegado a infinito, fuera ecuaciones en derivadas parciales. El modelo barra, al final de este fichero, ¿vale? Pues organiza un modelo de tamaño 2n, donde bueno, pues se divide la masa en n partes para que el muelle en su conjunto tenga una K, pues cada uno de los elementos ha de tener K por n y fricción por n, digamos, para que se conserven las fuerzas cuando las velocidades se mueven a la enésima parte de la velocidad y la enésima parte de la posición, ¿vale? Y entonces, bueno, pues se llena una matriz B con 1 partido m al final, un 1 en la última posición para que la salida sea la posición de la punta, la derivada de las posiciones son las velocidades y luego las aceleraciones, pues son, pues claro, pues cada elemento tiene un muelle a la izquierda y uno a la derecha, entonces pues sale menos 2K por el mismo y luego pues 1 por su muelle a la izquierda y a la derecha. El primer elemento no tiene nada a la izquierda y el último elemento no tiene nada a la derecha, ¿vale? De acuerdo, con lo cual pues un poco podéis pausar este vídeo y ver en detalle por qué se origina todo esto, ¿vale? Pero en principio vamos a dar el modelado como hecho. Con lo cual ahora vamos a simularlo. Pues una masa total de 0,1, 100 gramos, 250 unidades, digamos, en newtons metro, la constante total, ¿vale? Y pues 0,05 el coeficiente de fricción, ¿vale? Con lo cual, pues si yo modelara el muelle como un único cuerpo rígido, pues tendría simplemente K total, masa total, fricción total, ¿vale? Esta sería la ecuación de una masa muelle, la A, B, C y D, de un único elemento. Si lo modelo como 10, 25 o 40 elementos, pues entonces pues yo llamo el modelo barra y simplemente le doy 10, 25 o 40 elementos para su modelado. Vemos que la ganancia sigue siendo en todo la misma, o sea que a bajas frecuencias todos son iguales, ¿vale? Claro, a bajas frecuencias son iguales incluso el sistema estático F igual K por X, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos a comprobar, pues la diferencia. Vamos a hacer la respuesta ante escalón del modelo rígido como todo en un elemento en 10, 25 y en 50. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las distintas respuestas ante escalón y vemos pues que bueno, pues que son diferentes, claro, según el número de elementos. Se supone que cuanto más elementos, ¿vale? 10, 25 y 40, perdón. Cuanto más elementos, pues más exacta es la respuesta. Si hacemos un zoom de los primeros instantes, pues vemos que el 1 pues va fatal, el 10 pues más o menos, digamos, se empieza a aproximar a los elementos más elevados y luego ya apenas hay diferencia significativa entre el 25 y el 40 en la respuesta ante escalón, ¿vale? Con lo cual un poco, pues bien, suponemos que pasar de 40 ya no nos va a llevar a ningún sitio muy diferente, con lo cual nos vamos a quedar como modelo del muelle el modelo de 40 elementos, o sea, de orden 80, ¿de acuerdo? La respuesta en frecuencia, pues si dibujo su diagrama de Bode, ¿vale? Pues entonces tengo pues esto de aquí. El de un elemento, pues claro, no lo pilla nada bien la frecuencia de oscilación al concentrar toda la masa, ¿vale? Y luego ya el resto de opciones pues sí que pillan bastante bien la frecuencia de oscilación, incluso las primeros, digamos, resonancias, ¿vale? Y luego ya pues un poco a frecuencias altas es donde, bueno, pues el de 10 cae antes de la cuenta, el de 25 aguanta un poco más, el de 40 aguanta un poco más y bueno, pues se supone que claro, que todo, digamos, el de infinito, pues quizás seguiría un poco más, pero vamos, no mucho más allá de lo que es el de 40. Por eso nos hemos quedado con el de 40, orden 80, como representación pues que vamos a considerar para el muelle, ¿vale? Si comparamos los polos y ceros, ¿vale? Pues claro, el modelo de orden 20 con 10 elementos pues tiene los polos y ceros amarillos, el de orden 50, 25 elementos pues son los rojos y el del azulito es el del orden 80 con 40 elementos, ¿vale? Y bueno, pues ahí vemos que hay un montón de polos y ceros y claro, el sistema realmente tiene infinitos polos y ceros, ¿vale? O sea que lo que para nosotros un muelle que era K por X, si pensábamos que ya está, se acabó, ya no necesito saber nada más de los muelles, resulta que si preguntamos a los físicos adecuados o inadecuados, porque a lo mejor en las aplicaciones todo esto no tiene ninguna importancia, ¿vale? Y claro, eso es lo que nos dirá la reducción de orden, que no es objetivo de este vídeo, pero la cuestión es que según, si le pregunto a un físico, pues bueno, pues un muelle puede tener una cosa con ecuaciones de onda, etcétera, y lo que ocurre es que pues a lo mejor toda esa dinámica, pues realmente cuando lo cuelgue a una masa mucho mayor que la masa propia del muelle, pues no signifique nada, y esta ecuación estática, sin añadir dinámica adicional, fuera suficiente, ¿vale? Pero nosotros simplemente no nos preocupamos de eso y ya está. Vamos a simular ahora los modos de vibración. Para simular los modos de vibración, lo que yo quiero es obtener las posiciones también de todos los elementos intermedios del muelle, ¿vale? Yo busco pues simular precisamente
como el desplazamiento y el nivel de compresión, digamos, varía a lo largo del muelle. Por lo tanto, para simular eso, en vez de coger como matriz C solo la salida del último elemento, vamos ahora a coger como matriz C una identidad de 40, de modo que este sistema tendrá un total de 40 salidas, ¿vale? Que van a ser, claro, todas las posiciones. Entonces, pues cuando yo simule con el comando lsim, por ejemplo, pues esto me da una matriz y, digamos, resultado de la simulación, ¿vale? Donde cada fila corresponde a un instante, cada columna corresponde a una posición en el muelle, ¿vale? O sea que eso sería el resultado de esta simulación de este sistema de 40 salidas. Lo simularemos pues ante determinadas formas de onda. Empezaremos, por ejemplo, ante una forma de onda de una frecuencia muy baja, ¿vale? Si miramos en la frecuencia de resonancia sale que está pues en 77 radianes y pico, entonces vamos a simular pues a la tercera parte de esa frecuencia, de manera que el comportamiento debería ser más o menos estático, como el K por X del muelle, digamos, y simularemos también a esta frecuencia y a sus múltiplos para ver los distintos modos de vibración. Vamos a hacer dos tipos de simulaciones. Una, pues simplemente, claro, o sea, el comando lsim, pues si yo dibujo, por ejemplo, la última columna de la matriz IQ, me da la posición del extremo, ¿vale? Esta es la última simulación que había hecho antes a frecuencia alta, ¿vale? Que había un 4, ahora luego la repetiremos, ¿de acuerdo? Y por otra parte, pues llamaré también a la función animamuelle, que vamos a verla, donde pues haré distintos plots y gracias al drawNow irá actualizando continuamente los dibujos y esto pues tendrá el efecto de una animación, ¿vale? Solo simularé el último sexto de la simulación, ¿vale? Y de 8 en 8 instantes de tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo he simulado todo esto a 300 microsegundos y bueno, pues con verlo de 8 en 8 ya se va a ver bastante bien, ¿vale? Vosotros podéis jugar con este paso de simulación, con estas frecuencias, con si os saltáis o no os saltáis puntos de tiempo para la simulación, si pausáis o no entre las distintas imágenes, ¿vale? Pues según la potencia de vuestro ordenador, etcétera, pues podéis ir jugando, ¿vale? Pues entonces eso. Esto será simplemente hacer toda la simulación y plotear solo el último, y animamuelle pues lo que hará es plotear, ahora en vez de una columna, ploteará la fila T de un conjunto de filas que yo elija. Y al ejecutar animamuelle abrirá una pantalla externa, ¿vale? Eso lo hace esta línea de aquí y me dibujará pues esa animación y la intentaremos ver. Bien, pues vamos a ver los resultados de esta animación. La primera simulación va a ser a frecuencia baja. Ejecutamos y entonces MATLAB me hace aparecer esta figurita de aquí, ¿de acuerdo? Donde pues se ve que, claro, que a frecuencia baja pues esto parece una recta, ¿vale? O sea que no se ve el efecto de la dinámica. Toda la forma de vibración pues simplemente dice que el desplazamiento en el centro del muelle es la mitad que el desplazamiento en el extremo, y el desplazamiento en todas partes del muelle es proporcional, digamos, a su distancia al origen, de manera que eso pues sería lo que esperaríamos, claro, de un muelle sin modos de vibración longitudinales que hicieran cosas raras, simplemente pues ese desplazamiento proporcional a su posición, digamos, para que todo se alarga porcentualmente de la misma forma. Ahora vamos a simular la primera frecuencia de resonancia. Entonces, si yo ejecuto esto, pues lo que veo es esta simulación de aquí. Vale, veo una vibración donde hay un vientre de la vibración en el extremo, y aquí tenemos pues la simulación donde esto ya aparece pues una cuerdecita, ¿vale? Aquí ya se notan los efectos, digamos, de manera que la deformación ya no es solamente proporcional a la posición, sino que hay algo ahí de dinámica, ¿vale? Efectivamente es pues la primera frecuencia de resonancia, el primer modo de vibración resonante. Si yo ahora multiplico por 2 y tengo pues la segunda resonancia, pues al ejecutar esto, pues ahora MATLAB me da pues la comba, digamos. Aquí no he acertado exactamente, hay un transitorio, ¿vale? Y la amplitud máxima pues se da en el centro. Vemos que no hemos llegado al régimen estacionario senoidal, ¿vale? En el extremo pues todavía esto está acabando, habría que dejarlo simulando más rato, ya digo, vosotros jugáis con el tiempo final y con la parte de la presentación que queráis simular. Si ahora pido el tercer modo de vibración, me produce esta representación de aquí, vuelvo a tener un vientre de vibración ahí al final, ¿vale? Y lo que parece es que tiene este armónico, digamos, tiene una longitud de onda pues de 2/3 partes la longitud del muelle. Y si lo aplicara a 4 veces, pues entonces pues tendría la entrada, ¿vale? Vuelvo a tener el nodo ahí y 2 vientres por ahí en medio, la longitud de onda a la mitad, y bueno, pues serían los distintos armónicos de esta oscilación. Y claro, pues un poco con esto vamos a concluir, ¿vale? Hemos simulado el muelle, primero viendo solo la posición del extremo, hemos visto que según el número de elementos, pues yo tenía una dinámica u otra, pero también hemos visto que pasar de 25 a 40 elementos no ha cambiado mucho y por tanto no hemos decidido ir más allá para no aumentar la complejidad numérica. Y luego hemos visto pues que para ver
ver los modos de vibración, pues he tenido que cambiar la ecuación de salida para que salgan 40 cosas, y haciendo las animaciones adecuadas, pues yo he podido visualizar los distintos modos de vibración, ¿vale? Ahora bien, es importante saber que yo pueda modelar no significa que en una aplicación de ingeniería yo quiera modelar. Si este muelle es excitado con entradas de fuerza menores de 20 o 30 radianes por segundo, el comportamiento es indistinguible del que tendría el muelle F igual K por X. Por lo tanto, depende de la rapidez de las señales en las que vaya a estar este muelle. En la gran mayoría de las aplicaciones de ingeniería, lo más normal será que con la ecuación estática del muelle, esta de aquí, sea suficiente para el uso y no necesite este modelo de elementos finitos. Pero lo importante es aprender de este vídeo para saber cómo hacerlo cuando yo lo necesite en esta aplicación o en otra similar.